Y el último corolario de todo esto es que, además, nos hemos hecho absolutamente dependientes del sector público. Bueno, yo no voy a defender la privatización de los montes, todo lo contrario. Yo no voy a defender que se expropien o que se desamorticen los montes de utilidad pública, todo lo contrario. Yo creo que los montes son un servicio público y que deben estar prestando un servicio público, y me produce cierto pánico cuando leo cosas como esas de que sería bueno, como en tiempos de Mendizábal, coger y vender los 9 millones de hectáreas de montes de utilidad público. Me produce realmente pánico. Y tengo que agradecer que algunos de vosotros hayáis salido diciendo lo que a lo mejor otros pues no podíamos o no convenía que dijéramos, ¿no? Pero no voy a defender eso. Pero una cosa es no defender eso y otra cosa es no reconocer que somos absolutamente dependientes del sector público, que no hemos sido capaces de generar en todo este tiempo pues una economía privada más o menos potente, de empresas, de actividades, de sector económico que movilice todo esto, ¿no? Yo os lo he dicho muchas veces y algunos de vosotros ya no me lo habréis oído decir. Cuando hice esta especie de transmutación al ámbito del desarrollo rural, después de muchos años en temas de conservación de biodiversidad, en parques nacionales, donde difícilmente hubiera salido si no me hubieran sacado, lo cual no quiere decir que me arrepienta, ni mucho menos. Lo primero que comprobé es que existía una cosa que era el sector agrario. Que era una sombra imprecisa que se difuminaba por los rincones, que a veces se respiraba y a veces se sentía, pero que estaba por todas partes, que agrupaba a los productores, a los comercializadores, que a veces incluso se peleaban entre ellos, pero que al final respondían a una misma sensación de vertebrar un sector. Claro, esa potencia en el mundo agrario, estoy estableciendo la comparación, está asociada a que, independientemente de que hay una actividad pública que funciona más o menos, pues lo que hay es una actividad privada. Hay una actividad privada potente que crea riqueza, que se lo cree, que se activa, que se mueve. Eso, en el ámbito forestal, yo creo que aunque existe, y bueno, es meritorio, y es gente que estáis ahí, es necesario fortalecerla. Es decir, hay que desenganchar esta especie de sensación de que como estamos trabajando con bienes públicos, inmateriales, y que pertenecen a nosotros, pero también a las generaciones venideras, y que además son una salvaguarda para lo ambiental, y que si no lo tocamos mucho mejor, pues hay que desenganchar de que eso lleve como conclusión al hecho de que la actividad privada está excluida aquí y que esto tiene que quedar absolutamente en manos de una inversión pública, con lo cual al final nos saca del mercado. Hombre, yo tampoco creo en el mercado, lo cual decirlo ahora es casi anatema, porque ahora todo el mundo tiene que creer en el mercado y en el señor Modi y en no sé quién más. Y, hombre, pues yo sinceramente hay cosas que el mercado creo que no arregla y que no quiere arreglar, y que tampoco conviene creérselo demasiado. Pero una cosa es no creer a pies juntillas en esta especie de cosa que no sé dónde está, pero que nos lleva a todos por el camino de la amargura, y otra cosa es decir que mi actividad está fuera del mercado. Que mi actividad no tiene nada que ver con la cosa económica, porque yo trabajo con bienes inmateriales, trascendentes, eternos y perpetuos, y que lo mío es vivir del aire o del CO2. Pues no. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, o de alguna forma tenemos que volver a incorporar esto al mercado, con todas las correcciones que eso implique, porque evidentemente hay lugares del territorio nacional donde el mercado jamás va a llegar porque no quiere, porque no es rentable, porque no le interesa. Pero lo que no podemos es decir, no, nosotros estamos fuera del mercado, ¿qué importa? Si esto no tiene importancia. Así que al final va a llegar la inversión pública en forma de presupuesto general del Estado, presupuesto de las comunidades autónomas, que nos permite seguir viviendo los que ya estamos. Pero claro, el problema es que esto no es seguir viviendo los que ya estamos, porque probablemente pues todos los que estamos aquí vivamos de esto más o menos, o aspiremos a vivir de esto, pero no se trata de esto, se trata de que de esto viva la gente que está en el medio rural, porque esto no puede ser, o sea, uno trasciende de su patrimonialización de un sector y generaliza cuando hay gente a la que no conoce que vive de esto, y es lo que la hace fuerte, El problema que tenemos en el ámbito forestal es que los que hablamos del ámbito forestal, los que nos movemos en el ámbito forestal, pues somos los que estamos aquí. Y sin embargo, la gente que está en el territorio no acaba de enganchar, no acaba de entender bien, no acaba de ver cómo realmente puede estar vinculado a ese funcionamiento. Sin embargo, sí entienden el mundo agrario. A pesar de las cuestiones y las dificultades, tú a cualquier ciudadano del medio rural le dices, no, bueno, es que esto de la agricultura se tiene que acabar. Y te dice, que va, hombre, que se va a acabar, que hay que seguir cultivando, estaría bueno, ¿de qué vamos a comer? Pero si tú a alguien del medio rural le dices, no, vamos a ver, es que esto de la madera hay que dejar de cortarla porque es mejor dejarla, o los montes no hay que gestionarlos, pues te dirá,
pues a lo mejor tiene usted razón, porque esto al final, a mí qué me afecta, qué me importa, ¿no? Entonces, o conseguimos salirnos un poco de esa dependencia excesiva de las políticas públicas, o empezamos a darnos cuenta que hacer política forestal no es solo hacer gasto público, sino hacer política, en el mejor sentido de la palabra. Es difícil encontrar en estos tiempos que corren, pero bueno, lo hay, ¿eh? Pues en el buen sentido de la palabra, o si no, difícilmente vamos a poder trascender, ¿no? Bien. ¿Cómo engancha todo esto con el nuevo modelo territorial y con las cuestiones que ha contado Felipe sobre la PAC? Bueno, realmente ahora mismo hay un nuevo paradigma sobre cómo se construye Europa, que está irrumpiendo, y que a mí, por un lado, me ilusiona mucho, porque se supone que soy una de las puntas de lanza conceptuales en mi dirección general sobre ese paradigma, y por otro lado, me da miedo convertirme en otro de los mercaderes de humo, que hay tantos por el planeta, y que a partir de una buena idea acaban creando un escenario de ficción que al final es imposible llevar a la práctica, ¿no? Que es todo esto que se habla de las políticas territoriales y la necesidad de superar las políticas sectoriales. Es verdad que el esfuerzo que ha hecho Europa durante los últimos 30 años en el ámbito de la PAC ha sido notable, y es verdad que ese esfuerzo ha estado centrado básicamente en la producción de alimentos, en darnos de comer y en asegurar un mínimo de renta a los agricultores. Bueno, algo hemos conseguido, es decir, evidentemente todos comemos, creo. Ninguno estamos preocupados porque acabar pronto para ir a comprar al supermercado leche por si mañana se acaba la leche, porque no tenemos leche en casa, porque todos sabemos que mañana va a seguir habiendo leche y pasado y al otro, o sea, no nos preocupa que haya desabastecimiento ni cosas de esas. Bien. Tampoco nos preocupa demasiado el precio, porque sabemos que será alto o bajo, pero que no va a tener una oscilación brutal. Y nuestros agricultores, pues es cierto que la cosa no está tan bien como ellos desearan, pero caramba, no está tan mal en el contexto de cómo podía estar antes de nuestra entrada en la política agraria común, ¿no? Bien. Eso yo creo que la PAC lo ha conseguido. Pero la PAC tiene un problema tremendo, que Felipe lo ha apuntado, y es un problema de deslegitimación social. ¿Por qué? Pues porque en un mundo globalizado cada vez entendemos menos que eso se lo tengamos que pagar a nuestros agricultores. Es decir, mire usted, esto ocurre a nivel planetario. Pongamos los condicionantes que tengamos que poner a nivel planetario y que el mercado lo arregle, ¿no? Y si los plátanos de Costa Rica son mucho más baratos que los plátanos de Canarias, bueno, pues mire usted, lo importante es que el consumidor consuma un producto barato y consuma un producto lo más barato posible y de la calidad posible. Como respuesta a eso, y como queremos seguir manteniendo nuestra actividad agraria y nuestra gente, estamos poco a poco, cambiando el lenguaje y cambiando las orientaciones de lo que tiene que ser la ayuda al mundo rural. Y estamos pasando progresivamente, desde los años 90, a otro tipo de apoyo al mundo agrario. A raíz de eso surge el concepto de no ver la agricultura como el elemento motor al que apoyar, sino ver al territorio como elemento motor al que apoyar en el que está la agricultura. Porque la verdad es que ya en nuestro medio rural, pues la agricultura supone el 10% del trabajo aproximadamente, no más, de los 10% del puesto de trabajo de forma global, no más. Y tampoco supone mucho más del valor añadido. El valor añadido, el VAP que suponen los territorios agrarios, pues son del orden de un 2%, un 3%. O sea, que realmente el peso económico de fuerza laboral y de producción agraria que tiene la agricultura en el sector primario es muy bajo. Otra cosa es la modulación de paisaje, el efecto que tiene sobre el territorio, el efecto que tiene sobre el paisaje. Uno pasa por este país y sigue viendo campos y campos de cereal en esta tierra de campos que decía Felipe, y puede decir, pues esto es toda agricultura. Bueno, eso es toda agricultura desde el punto de vista de paisaje o desde el punto de vista de diseño, de imagen que ve, pero desde luego económicamente ya no es toda agricultura, ¿no? Castilla y León en concreto, la mitad de los ingresos de la comunidad es Fasa, Renault, Valladolid, y un 30% las ayudas de la PAC. O sea, fijaros un poco cómo está el escenario territorial. Claro, esto hace que cuando uno comprueba que el territorio se nos está desvertebrando, que estamos concentrando población en costa y en el caso de España en la almendra central, que tenemos 2.000 pueblos con menos de 100 habitantes, que hay regiones, hay un 40% del territorio nacional, 40% con densidad de población por debajo de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Cuando uno ve todo ese escenario, dice, bueno, es que este país se me está partiendo en dos. Es necesario poner el énfasis en las políticas territoriales. Porque además, todas las políticas sectoriales que hasta ahora hemos puesto encima de la mesa no han sido capaces de evitar este problema. Es decir, efectivamente, la PAC habrá podido hacer ricos, entre comillas, o riquillos, o simplemente sobrevivir a los agricultores, pero no ha permitido el deterioro del mundo rural.
Pero ni la PAC, ni la no PAC, o sea, ni la PAC, ni el FEDER, ni la política de infraestructuras, ni ninguna. O sea, el proceso de desvertebración ni la política ambiental, evidentemente, ni todas las declaraciones de espacios naturales protegidos, ni la red Natura. O sea, no hemos sido capaces de poner en marcha sobre el territorio ninguna política sectorial que haya evitado un proceso de degradación territorial. Ante eso, la única respuesta que tienes es, bueno, será que es que las políticas sectoriales planteadas unidireccionalmente no son suficientes. Será que tenemos que hacer otro tipo de políticas. Entonces ahí es donde aparecen el nuevo paradigma de lo que tiene que ser el funcionamiento del territorio rural, de cómo construir territorio rural, los nuevos conceptos de cohesión territorial, los nuevos conceptos de desarrollo endógeno y de planificación ascendente, que nos hablan de políticas transversales, que nos hablan de visión de territorio, que nos hablan de superar las políticas sectoriales, que nos hablan de mirar a la gente y al territorio independientemente de lo que haga esa persona, y me da igual que sea un jubilado, que sea una señora que trabaja en un bar o que sea un agricultor, y lo que es ese territorio, y me da igual que ese territorio sea agrario, sea forestal o sea parque nacional. Claro, desde ese planteamiento estamos rompiendo muchos de los clichés territoriales que ahora tenemos encima de la mesa, y es un planteamiento que primero, como decía Carlos, es muy difícil de implementar porque implica una percolación sobre territorios que están acostumbrados a trabajar encasillados y que están acostumbrados a trabajar independientemente. Si uno mira la realidad de nuestro territorio rural, pues se da cuenta que es una superposición de planificaciones que no han tenido nada que ver unas con otras. Llegaron los muchachos del IRIDA, hicieron su política estructura de regadíos, llegaron los chicos del ICONA, hicieron lo suyo, luego llegaron los chicos de la directiva Hábitat y pusieron encima sus cepas, y luego los otros lo suyo, y luego los otros lo suyo. Y al final tenemos una especie de lasaña gigante, en el que además, como han hecho 5 manos distintas, pues las capas no son necesariamente bien trabadas. El resultado es que a la gente a la gente del campo, pues la estamos volviendo loca. O sea, la gente del campo no puede, la gente que queda en el campo no puede entender lo que está ocurriendo, no puede entender esta proliferación de políticas y de políticos y de gestores que aparecemos por allí, que decimos cada uno nuestro discurso, que cada uno vendemos nuestro producto, que cada uno dibujamos un horizonte distinto y que al final nos vamos y les dejamos allí. ¿Estamos tratando de invertir esto? Hombre, esto, como decía, no se invierte de la noche a la mañana. Lo que sí creemos algunos, es que esto no va a funcionar si no lo planteamos de otra forma. O sea, si no hacemos planteamientos territoriales, si no enfrentamos a la gente con la realidad de su futuro y de su territorio, si no les decimos, mire usted, a usted la administración le va a ayudar razonablemente, pero el protagonista de su futuro, de su vida y de lo que usted quiera es usted, y usted tiene que ser el que decida tirar adelante. Si no devolvemos, y eso pasa por devolver un poco de responsabilidad a los actores territoriales. Hombre, yo no sé si es posible romper el viejo modelo de los montes de utilidad pública de gestión patrimonial por parte de los ingenieros de montes, primero en ICONA y luego en las comunidades autónomas, y pasarlo a los ayuntamientos de golpe y porrazo. No lo sé, no me atrevo. Pero lo que está claro es que lo que no podemos es ir a un modelo que no tenga en cuenta que hay gente en los territorios que quiere coger protagonismo sobre su propio territorio, y que además están ahí todos los días y todas las noches y todas las mañanas, y que dice, es que yo quiero que esto valga para algo. Y claro, es que ese es que yo quiero que esto valga para algo es muy legítimo, y no lo podemos obviar. ¿Cómo se balancea eso con una realidad de décadas o de siglos, más de décadas, de siglos, que son los principales bosques de España, y estoy hablando de los montes de utilidad pública? Pues no lo sé muy bien, pero es evidente que alguna lección tenemos que aprender cuando desde el territorio nos está diciendo la gente que ya va siendo hora de poder asumir un poquito de protagonismo, ¿no?